Hola a todos, este es un corto video para hablar sobre mínimos cuadrados. Entonces, primero analicemos la situación que tenemos. Supongamos que ustedes están viendo su curso de Física 2 o están haciendo un trabajo empresarial y resultado de un experimento le salieron algunos punticos sobre el plano. Sí, entonces, los punticos son estos que pinto aquí en negro. Y ahora lo que yo quiero es compactar la información de esos puntos en una sola cosa. ¿Sí? Entonces, la forma en que vamos a compactar las cosas va a ser a través de regresiones. Entonces podemos hacer una regresión lineal si quiero aproximar todo por una recta o una regresión cuadrática si yo quiero que las cosas queden como una parábola. Entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo podemos construir estas regresiones lineales, cuál sería como el algoritmo para hacerlo. Si entonces nuestro input, ¿cierto? Van a ser como nuestros puntos, siento los puntos que me salieron en mi experimento de física 2. Entonces, esos puntos tienen dos entraditas, una entrada en X y una entrada en Y, porque son puntos sobre el plano, estamos en R2. Entonces, a partir de eso vamos a utilizar esta fórmula mágica para dar nuestra aproximación, ¿sí? Entonces, esa fórmula mágica va a ser esta de aquí, que yo le puse aquí la letra M, y es que A traspuesta por A, toda la menos uno por A traspuesta, lo multiplico por Y, que va a ser mis valores de aproximación, que básicamente este Y se construye colocando en cada fila de mi vector Y cada uno de los numeritos que me aparecen aquí. Entonces este va a ser un vector que mide n por uno, ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, esto me va a dar los parámetros que necesito para construir el objeto que quiero. ¿Sí? Entonces, bien sea los parámetros para construir mi recta o los parámetros para construir mi parábola. ¿Sí? Entonces, la clave, pues para que me salgan los parámetros correctos es saber en qué caso estoy. Entonces, si estoy en el caso de una recta, entonces mi matriz A, sobre la que voy a hacer todas estas operaciones de la fórmula mágica, se va a construir colocando la primera fila con unos y la última fila con mis entradas en X de mi puntico. ¿Sí? Entonces ya usamos como todos los ingredientes del punto para construir mi matriz A. Entonces, y como esta es una matriz 2 por 2 perdón, n por 2, al hacer todas las operaciones, el resultado de U va a ser un vector con dos entradas. Y esas entradas del vector U van a ser mis parámetros para construir mi recta. ¿Sí? Entonces, el primer parámetro me va a dar el corte con el eje Y y el segundo parámetro me va a dar la pendiente de mi recta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer en realidad es una regresión cuadrática? Entonces, si yo quiero hacer mi regresión cuadrática, entonces lo que hago es decir, bueno, entonces aquí uno va a ser mi regresión cuadrática. Como que cojo la matriz que hice anteriormente, es la misma matriz, la misma idea, pero esta vez le meto una columna adicional que va a ser elevar como esos números que tenía en mi última columna a la 2. Sí, y ya con eso, al hacer las operaciones nuevamente nos va a salir un vector con tres entradas y ya con eso puedo armar mi fórmula cuadrática a más bx más cx cuadrado. Entonces, esto es una forma de hacerlo, pues hay muchas formas. Por ejemplo, si yo quiero intercambiar alguna columna con otra, pues se va a intercambiar el orden aquí de los parámetros, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, en la clase vamos a trabajar un poco con esta fórmula mágica y también en cómo utilizar sabiamente nuestra memoria visual para recordar este tipo de fórmulas. Entonces, nos vemos en la clase y suerte. Bueno, por ejemplo, si queremos hacer la regresión de estos puntos utilizando alguna parábola, entonces nuestra matriz A se armaría así. Entonces primero colocamos la fila de unos, perdón, la columna de unos. Y aquí lo que vendrían sería agarrar mis entradas en X y ponerlas como columnas de mi matriz. Y las que siguen aquí en nuestra última columna va a ser elevar al cuadrado cada una de estas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí 6 al cuadrado es 36 y 2 al cuadrado es 4. Y fíjense que aquí todos siempre nos van a quedar positivos y eso pues permite que la parábola salga correctamente. Y ahora mis y's yo los voy a adquirir de las segundas entradas de mi vector. ¿Sí? Entonces esta cosa de acá me va a armar mi vector de aquí colocando cada uno como en su fila correspondiente. Entonces aquí me quedo 10, 6, 6 y menos 2. Entonces ahora usamos nuestra fórmula mágica que tenemos aquí. Aquí la metí en Symbol Lab y
pues me arrojó este resultado de acá. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico de esta parábola sobre estos puntos, me quedaría algo así. Y pues esta es la mejor aproximación que podemos hacer, digamos, cuadráticamente. Un ejercicio que también podemos hacer sería tratar de sacarlo linealmente y comparar cuál de los dos es mejor, si el cuadrático o el lineal.